Bienvenidos amigas y amigos. Hoy veremos cómo hallar una integral usando la suma de Riemann. Sumas de Riemann derecha e izquierda. Vimos al principio del tema de las integrales que usamos rectángulos para aproximar las integrales. Teníamos que el integral era el límite de la suma de Riemann cuando tomábamos los rectángulos muy pequeños en grandes cantidades, que se puede escribir así. El límite cuando n tiende a infinito de ese n es igual al integral de a hasta b de f de x. Ahora vamos a aprender a escribir la suma de Riemann, es decir, el Sn. Volviendo al ejemplo que vimos al principio del tema de integrales, ¿lo recuerdas? Mira el gráfico, era la función f de x igual a x al cuadrado y queremos calcular el área bajo la curva, que está entre x igual a 0,6 y 1,4. Ahora vamos a aproximarnos al valor del área a través de la suma de áreas de rectángulos. Observa que lo podemos hacer de dos maneras. 1. Suma de Riemann por la izquierda. Mira el gráfico. Cuando nos aproximamos por debajo de la curva con rectángulos más pequeños que la curva, con rectángulos por lo general de igual ancho, donde la altura de cada rectángulo es igual al valor de la función en el extremo izquierdo de su base. Esto es una suma de Riemann por la izquierda. 2. Suma de Riemann por la derecha. Cuando nos aproximamos por encima de la curva con rectángulos más grandes que la curva. También son rectángulos, por lo general, de igual ancho, donde la altura de cada rectángulo es igual al valor de la función en el extremo derecho de su base. Para hallar las áreas de los rectángulos, recuerda, debemos calcular su base y su altura. Lo primero que vamos a hacer es encontrar esa base. En la figura tenemos 4 rectángulos, por lo que la base será. En las dos situaciones que tenemos, el rango va de 0,6 a 1,4, por lo que la base la calcularemos así. La base va a ser igual a 1,4 menos 0,6 entre 4. Esto es igual a 0,8 entre 4 y esto va a ser igual a 0,2. O sea, lo que hicimos fue el límite superior, que es 1,4, le restamos el límite inferior, que es 0,6, y lo dividimos entre el número de rectángulos, que en este caso es 4. A menudo usamos delta x para representar esa base. Si lo hacemos para una cantidad de n rectángulos, tendríamos que delta x sería igual a 1,4 menos 0,6 entre n. ¿Lo ves? Y así lo generalizamos para cualquier valor. Tendríamos que delta x es igual a b menos a sobre n, donde b es el límite superior en x y a el inferior, como vimos en el ejemplo. Así que solo apréndete esta receta. Delta x va a ser igual a b menos a sobre n. Ahora calculemos la altura, porque necesitaremos la altura de los rectángulos para calcular su área. No olvides que el área es igual a base por altura. La altura de cada rectángulo se obtiene de evaluar el límite inferior o superior de cada rectángulo en la función. En nuestro ejemplo sería, mira el gráfico, f de x es igual a x al cuadrado. Pues f de 0,6, ¿lo ves? Es igual a 0,6 al cuadrado. Evaluamos 0,6 en la función. De donde estaba x, colocamos 0,6. Luego lo hacemos para el siguiente. F de 0,8 es igual a 0,8 al cuadrado. Y así sucesivamente de los valores en x.
¿Cómo hallaríamos el área? Fíjate, el área del primer rectángulo sería f de 0,6 por 0,2, porque 0,2 es la base que ya calculamos con el delta x, ¿lo recuerdas? Por la altura que es f de 0,6. El área del segundo rectángulo sería f de 0,8, que es la altura, por 0,2, que es la base. Igual, el área del tercero sería f de 1 por 0,2. ¿Lo ves? Altura por base. Y el área del cuarto sería f de 1,2 por 0,2. Observa que tomé los valores de los límites inferiores de la base de los rectángulos para evaluar en la función, porque estoy tomando la suma de Riemann por la izquierda, ¿ves? Los rectángulos por debajo de la curva. Si tomara la suma por la derecha, debo tomar el extremo o límite superior de la base de los rectángulos. Entonces, la suma Sn en nuestro ejemplo será S4, porque n es 4, son 4 rectángulos, va a ser igual a la suma de cada uno de esos rectángulos, que ya calculé, ¿verdad? F de 0,6 por 0,2 más F de 0,8 por 0,2 más F de 1 por 0,2 y F de 1,2 por 0,2. La suma de todo eso va a ser nuestra suma de Riemann de esos 4 rectángulos. Generalización de la suma de Riemann. Suma de Riemann por la izquierda va a ser Sn igual a f de x0 por delta x más f de x1 por delta x, y así sucesivamente hasta llegar a f de x n-1 por delta x, donde el término evaluar en f lo generalizaremos así. X sub i va a ser igual a más i por delta x. Aquí comenzamos con i igual a 0 y terminamos con i igual a n-1. Recuerda que por ser una suma por la izquierda se comienza con el límite inferior de la base del rectángulo. Si quisiéramos evaluar en nuestro ejemplo, sería x sub i igual a más i por delta x. x0 sería 0,6, que es a en nuestro ejemplo, más, como comenzamos en 0, sería 0 por 0,2, que es delta x, igual a 0,6. ¿Lo ves? Sería el elemento x0. El elemento x1 sería 0,6 más 1, porque y es 1 ahora, por delta x, que es 0,2, y eso daría 0,8. ¿Lo ves? Y así sucesivamente seguiríamos. Suma de Riemann por la derecha. El Sn sería f de x1 por delta x más f de x2 por delta x, y así sucesivamente hasta f de xn por delta x, donde el término evaluar en f lo generalizaremos así, igual que el de la otra suma, x sub i igual a más i por delta x. Aquí comenzamos con i igual a 1 y terminamos con i igual a n, por ser una suma por la derecha. Observa que no se comienza por x0, sino por x1. Recuerda que por ser una suma por la derecha se comienza con el límite superior de la base del rectángulo. Simbología. El símbolo de sumatoria. Veamos un ejemplo. La sumatoria, este símbolo va a representar una sumatoria desde i igual a 0 hasta n de i al cuadrado. Desarrollemos la sumatoria. La sumatoria desde i igual 0 hasta n de i al cuadrado va a ser igual a 0 al cuadrado, porque comenzamos sustituyendo a i por el 0, luego lo hacemos con el 1 al cuadrado, luego con el 2 al cuadrado, y así sucesivamente hasta n elevado al cuadrado. ¿Lo ves? Solo se va variando i desde 0 hasta llegar al término n. Ahora vamos a escribir las sumas de Riemann con el símbolo de la sumatoria. Suma de Riemann por la izquierda, ahora con la sumatoria. Eso va a ser la sumatoria desde i igual 0 hasta n-1 de f de a más i por delta x por delta x. Esta es la suma de Riemann por la izquierda. ¿Lo ves?
Ahora la suma de Riemann por la derecha va a ser la sumatoria desde i igual 1 hasta n, porque es por la derecha, de f de a más i de delta x por delta x. Esta es la forma de escribirlo con sumatorias. Ahora hagamos un ejemplo. Dado el siguiente límite de la suma de Riemann, límite cuando n tiende a infinito de Sn igual a la sumatoria desde i igual 1 hasta n, de i a la 4 entre n a la 5. Transforme en la integral equivalente y calcule el valor del integral en el rango 0, 1. Lo primero es entender bien esta suma de Riemann. Tenemos el intervalo de integración, así que tenemos a A y a B. Entonces podemos escribir delta x. En nuestro caso, A es igual a 0 y B es igual a 1. Delta x va a ser igual entonces, que es b menos a sobre n, lo podemos escribir como 1 menos 0 entre n, y eso va a ser igual a 1 sobre n. Nuestra suma es la sumatoria desde i igual 1 hasta n de i a la 4 entre n a la 5. El elemento dentro de la sumatoria puede ser siempre encontrado por la fórmula que ya vimos, f de a más i por delta x, así hallamos cada elemento dentro de la sumatoria. Así que tenemos que f de a más i por delta x es igual a i a la 4 entre n a la 5. Vamos a cambiar los valores de a y b y delta x. F, donde está a ponemos 0, más i sobre n por 1 sobre n, que es delta x. Eso es igual a i a la 4 sobre n a la 5. Ahora tenemos f de 0 más i sobre n es igual a i a la 4 por n sobre n a la 5, pasando la n multiplicando para el otro lado, ¿lo ves? Y nos quedaría que f de 0 más i sobre n sería igual a i a la 4 sobre n a la 4. Observa que solo sustituí a y a delta x en la f. Aquí tenemos que buscar relaciones para encontrar lo que falta para la integral. En este ejemplo es f, pero podría ser el intervalo de integración también. Tenemos que f de i sobre n es igual a i a la 4 entre n a la 4. Ahora vamos a llamar x a lo que está dentro de f. 1 entre n va a ser igual a x. Entonces i va a ser igual a x por n. Pasando la n multiplicando al otro lado de la igualdad. Sustituyendo en i nos quedaría i a la 4 sobre n a la 4 va a ser igual a x por n, que es i a la 4 sobre n a la 4. Y eso va a ser igual a x a la 4 por n a la 4 por propiedades de potenciación sobre n a la 4. Observa que n a la 4 entre n a la 4 se cancelan y nos queda x a la 4. Y así tenemos nuestra función f de x y podemos escribirlo así. Límite cuando n tiende a infinito, Sn es igual a la sumatoria de i desde 1 hasta n de i a la 4 sobre n a la 5. Eso será igual a la integral desde 0 hasta 1, que son nuestros límites, de x a la 4, que fue lo que nos dio, de x. Esta integral se resuelve usando la propiedad. La integral de x a la n de x igual a x a la n más 1 sobre n más 1. Es una propiedad de integrales que, si no lo recuerdas, te sugiero que veas la clase de propiedad de integrales. En nuestro caso, n es igual a 4. Entonces, la integral de 0 hasta 1 de x a la 4 de x es igual a x a la 4 más 1 sobre 4 más 1. Resolviendo las operaciones, nos queda x a la 5 sobre 5. Evaluando los límites 0 y 1, quedará. Primero con el 1, que es el límite superior, sería 1 a la 5 sobre 5. Luego con el 0, que es el límite inferior, sería 0 a la 5 sobre 5. Y aplicando allí la resta, que es del teorema fundamental del cálculo, ¿lo recuerdas? F de b menos f de a va a ser igual a 1 a la 5 sobre 5. Y eso va a ser igual a 1 sobre 5. Si no recuerdas cómo aplicar el teorema fundamental del cálculo, te sugiero que veas la clase del teorema fundamental del cálculo. Entonces tenemos que el límite cuando n tiende a infinito
de Sn es igual a la sumatoria desde i igual 1 hasta n de i a la 4 sobre n a la 5. Y eso es igual a 1 sobre 5. ¿Te gustó cómo explicamos esto? Pues en nuestra plataforma tienes más, con resúmenes y ejercicios que realmente te preparan. Clica en el link aquí en la descripción y accede ahora. Porque estudiar sin estrategia es lo que te hace perder tiempo y los exámenes están más cerca de lo que crees.